Bien, me temo que lo que te contaré no es una mentira y mucho menos es algo que se me acaba de ocurrir. He compartido mi historia con varias personas e incluso me han tachado de loco, pero a estas alturas la verdad ya nada me importa. Me llamo Santiago, tengo solo 17 años y actualmente vivo con mis padres, mi hermana menor y mi abuela. Vivimos todos juntos en una casa de 2 pisos y desde que murió el abuelo, mi abuela ha vivido con nosotros. Mi madre dice que es para que no se sienta sola, pero mi padre menciona que ya está muy cansado de ella. Sin embargo, no lo niego, ya que su presencia en la casa al principio había sido para mí algo muy bueno. Yo la quería mucho. Ella siempre estaba con nosotros, haciendo la comida, ayudándonos con nuestras tareas y cuidándonos. Pero la verdad es que desde que falleció el abuelo, el comportamiento de mi abuela ya no ha sido el mismo que antes, y esto era de entenderse, pues su pareja de toda la vida ya no estaba con ella. Pero una tarde, mientras nuestros padres trabajaban, mi abuela se quedó a cuidarnos. Recién había terminado la tarea cuando me dio un poco de hambre, así que le pregunté a mi hermana menor si quería que fuésemos a la tienda. Ella me comentó que no tenía dinero, por lo que sería necesario pedírselo a la abuela. Guardé mis cosas en la mochila y subí al segundo piso, donde sabía que se encontraba la abuela en el baño. Llegué a la puerta y toqué un par de veces, pero no me contestó, así que abrí con cuidado pidiendo permiso para pasar. Pude ver que mi abuela estaba sentada en una silla dándome la espalda, pero sentada frente al tocador peinándose. Me acerqué a ella y le conté nuestros planes, pero que necesitábamos algo de dinero. Ella tomó un billete y me lo entregó sin mirarme. Yo solo lo tomé, le agradecí a mi abuela y salí del baño rápidamente. Cuando llegué al primer piso, le hablé a mi hermana para que se preparara para salir, y entonces de repente la escuché hablar con alguien. Al principio pensé que se trataba de la televisión, pero el sonido parecía más real, ya que le contestaba todas las preguntas a mi hermana. Empecé a buscarla y me la encontré en la cocina, justamente hablando con la abuela. Me desconcertó bastante ver que mi abuela se encontraba allí. Estaba precisamente sacando unas cosas de la bolsa del mandado que acababa de realizar. Parecía que había estado fuera y tenía unos pocos minutos de haber regresado. Le dije que eso no era posible, pues yo estaba seguro de haberla visto en la planta alta. Ella me dijo que no había nadie arriba y que justo antes de salir nos había dicho que regresaría en 5 minutos, pero no le respondimos porque al parecer estábamos muy concentrados en nuestras actividades. Ya no supe qué decirle, mi mente comenzó a dar 1000 vueltas con todo esto. Si mi abuela acababa de regresar, entonces ¿quién demonios estaba arriba y me dio dinero? Mi abuela me comentó que revisaría si eso me daba tranquilidad. Subió las escaleras y yo fui detrás de ella. Al abrir la puerta del baño pasó lo que era de esperarse, no había nadie allí. Le recreé toda la situación a mi abuela, desde cómo la encontré y sin mirarme me dio el dinero que traía en la bolsa. Entonces pensé en buscar el billete y al sacarlo me encontré con que tan solo era un pedazo de servilleta. Todo esto resultaba bastante perturbador, pensé que estaba volviéndome loco, pero estaba seguro de haber visto a la abuela. Al menos recordaba su espalda, ya que nunca le vi el rostro. En ese momento fue algo divertido para mi hermana y mi abuela. Se burlaban de mí porque me decían que estaba viendo cosas que no existían, así que pensé que quizás tenían razón y me lo había imaginado todo. En otra ocasión, un fin de semana me encontraba jugando videojuegos. Había puesto la televisión con un volumen un poco alto, tenía muchas ganas de jugar y no quería que nadie me molestara. Fue entonces que después de 15 minutos de juego escuché que alguien me hablaba. Era claramente la voz de mi abuela, quien se estaba bañando y me estaba pidiendo a gritos que le subiera una toalla. Un poco molesto porque me interrumpieron en mis actividades, subí corriendo. Abrí la puerta del baño y para mi sorpresa no había nadie. Después de unos segundos empecé a analizar la situación y me di cuenta de que llevaba 1 hora solo en casa. Fue entonces cuando comencé a preocuparme. Quizás era cierto y no me estaba dando cuenta de lo que pasaba a mi alrededor y comenzaba a imaginarme cosas. Sin embargo, la situación se puso mucho más turbia desde ese día. La casa donde vivimos no fue de nosotros originariamente. Perteneció antes a una pareja que la mandaron a construir en la década de los años 80. La ocuparon solo un par de décadas para después vendérsela a mi padre, la cual llegamos a ocupar en el año 2004. Menciono esto porque desde esa fecha hasta la actualidad nunca habíamos tenido algún tema con apariciones, fantasmas o cosas similares. Y desde ese día que comenzaron a pasarme esas situaciones con la abuela, empecé a detectar que algo no iba muy bien. Las cosas cambiaban de lugar o se movían por sí solas, aunque esto en verdad sucedía en toda la casa.
casa, pero particularmente quisiera concentrarme en hablarte de un lugar. El mismo lugar donde había visto a la falsa abuela o de donde me habían hablado. El baño. Ese lugar era el más frío de la casa. Por alguna razón, no importaba si era primavera, verano, otoño o invierno, siempre era el lugar más helado de todas las habitaciones. Uno entraba y siempre tenía la sensación de que era observado. No te sentías nada a gusto aunque supieras que estabas solo y todas las puertas cerradas. Yo la verdad procuraba ya no quedarme solo en casa, pero una mañana de un domingo me encontraba con mi madre. Mi padre y mi hermana habían salido a hacer unas compras mientras que la abuela había ido a visitar la tumba del abuelo. Los dos nos encontrábamos en el salón. Mi madre cocinaba mientras que yo hacía la tarea. Ella entonces me comentó repentinamente que le llegaba un olor a tabaco. Me quedé quieto un momento olfateando el ambiente y precisamente así lo era. Era extraño, pues hasta donde yo sabía no teníamos vecinos a los que les guste fumar, por lo que nuestra siguiente sospecha fue que quizás algo se estaba quemando. Nos dispusimos a buscar el origen de ese olor y por más vueltas que le dimos a la casa no encontramos nada, pero solo faltaba un lugar en el que yo no había visto: el cuarto de baño. Le comenté a mi madre que quizás provenía de fuera y el olor se estaba metiendo por la ventilación, pero en ese momento se escuchó un ruido fuerte desde el baño. Mi madre me pidió que por favor fuera a revisar. Era evidente que tenía miedo y que por ello me estaba enviando a mí, pero la verdad yo trataba de evitar ese sitio desde mi experiencia con la voz de mi abuela. Sin embargo, no tuve más remedio que obedecer a mi madre. Cuando llegué me percaté de que efectivamente el aroma venía de allí dentro. Incluso pude ver cómo una estela de humo salía volando desde el lugar. Lo que fuera estaba allí y debía confrontarlo. Entonces abrí la puerta y sentada en la misma silla como la primera vez y dándome la espalda se encontraba a mi abuela, o al menos se parecía a ella. Sin mirarme me pidió que pasara y cerrara la puerta. Yo no quería hacerle caso, pero algo me impulsó hacia adentro y cerró la puerta sin que yo la tocara. Ella traía un cigarro con una larga boquilla. Giró ligeramente la cabeza y me miró de reojo. Solo pude ver un costado de su rostro y con eso me di cuenta de que se parecía demasiado a la abuela. Me saludó y se presentó como Mercedes. Se dio la vuelta por completo y aterrado noté que la otra parte de su rostro que no había visto estaba deforme. Algo le había sucedido. Se acercó a mí, me tiró su humo en la cara y luego me dijo lo siguiente: esta es mi casa, no de tu familia. Lárgate de aquí. Bajé las escaleras asustado y le conté a mi madre lo que había visto. Mi madre se rió de mí y me dijo que tenía mucha imaginación. Ambos subimos y al abrir la puerta el olor ya se había ido e incluso el baño parecía vacío, como si no lo hubiéramos usado en años. Yo le juraba a mi madre lo que había visto y que no estaba imaginando nada. Ella, ya un poco preocupada, me comentó que tenía que llevarme al médico. Estuve un par de días con estudios. Mis padres temían lo peor, pues un psiquiatra les comentó que había casos en los que la esquizofrenia se presentaba en jóvenes. Algo alterados por la noticia, aceptaron el tratamiento de darme medicamentos. Yo lo odiaba, pues me mareaba mucho y me daba mucho sueño, pero noté que realmente me ayudaba a tranquilizarme y a olvidar lo que había visto. Y esa noche, después de tomarme la medicación, me quedé muy dormido en mi habitación. No sé cuánto tiempo pasó, pero una sacudida me despertó de repente. Se trataba de mi abuela, la verdadera, que estaba sentada al borde de mi cama. Ella me confesó algo que había hecho y que quizás por eso tenía tantas visiones de otra persona. Desde que el abuelo había fallecido, ella había quedado muy dolida, así que hizo hasta lo imposible para contactarlo. Trató con diversos métodos, formas y rituales, pero nada le funcionaba. Hasta que consiguió unos inciensos que, según las indicaciones, mencionaban que podía causar una alteración en el ambiente. Mi abuela, desesperada porque nada le funcionó, optó por usarlos, pero antes que nada los puso en el baño para que aromatizaran el lugar. Esto fue realmente un error, pues de alguna manera se había logrado abrir un portal y desde allí la señora Mercedes encontró dónde quedarse. Sabía yo que lo que hizo la abuela no fue con mala intención, así que no podía culparla. Ella quería contactar al abuelo, quizás solo para despedirse una última vez, pero las cosas se habían salido de control. Desperté a las 2 horas con mucha sed y me di cuenta de que mi abuela se había quedado dormida
dormida en mi cama. La arropé y me dirigí a la cocina para tomar agua. Sin embargo, el olor a cigarrillo volvió a impregnarse en el ambiente. Miré hacia el baño y vi una luz salir de allí. Sabía que tenía que ponerle fin a esto. Ya me estaba afectando tanto que incluso me estaban dando medicamentos. Así que me armé de valor y entré al baño para confrontar a Mercedes. Cuando entré noté que el baño ya no era el mismo que antes. Era como si hubiera viajado en el tiempo o a otra dimensión y me encontraba en una habitación de un cabaret. Sentada al fondo se encontraba Mercedes contemplando una fotografía. Me acerqué a ella sin decir ni una sola palabra y me di cuenta de que sostenía en sus manos un retrato de mi abuela. Ella suspiraba al verla y me miró con su rostro deforme. Me comentó que mi abuela se parecía mucho a la suya cuando aún vivía, por eso había adoptado esa forma. Su rostro real era más horrible debido a que años atrás esta casa se había quemado y ella murió justo en esa habitación. Le dije que no era posible eso, pues la casa se había construido en los años 80, pero ella me aseguró que no era así. La casa en un tiempo atrás había sido una casa de citas, un lugar muy concurrido por mucha gente, pero después del incendio donde ella perdió la vida se remodeló. Se creía que volvería a retomar la fuerza de antes, pero la gente huía del lugar diciendo que un espíritu se aparecía en los pasillos, que se movían cosas o se escuchaba ruidos. Mercedes se dio cuenta de que se trataba de ella de quien hablaban, así que decidió concentrarse en donde había sido antes su camerino. Con el paso del tiempo el lugar fue abandonado y se remodeló por segunda vez, convirtiéndose en el lugar donde ahora vivimos. Además de eso me confesó que gracias a la abuela y a sus rituales había abierto algún portal que facilitaba manifestarse. Le ofrecí una disculpa y le prometí que no le molestaría más. Sin embargo, me dio un recado para mi abuela. Al día siguiente me sentía mejor, no era por la medicina, sino porque sentía que me había quitado un verdadero peso de encima. Vi a la abuela y le comenté que necesitaba hablar con ella a solas. Después del desayuno salimos un momento al jardín y le conté lo que había visto y hablado con Mercedes. Posteriormente le di el recado. De parte de mi abuelo le pedí a la abuela que le dejara descansar, pues no podía irse al otro lado si no lo dejaba ir. Si necesitaba algo solo bastaba con hablarle y él escucharía. Mi abuela entonces se rompió en llanto. Yo sabía que me creía. Hoy en día aún me llega el olor a cigarrillo. Procuro no molestar, solo paso de repente y saludo con un ligero toque a la puerta. Sin embargo, estas manifestaciones han disminuido porque mi abuela ha dejado de hacer rituales para contactar al abuelo. Por mi parte, los medicamentos ya los dejé, pues ya no me afecta esto y he retomado mi vida normal. Así que familia, si tienes alguna historia de terror que te gustaría que la narrase en los próximos vídeos, déjamela saber en los comentarios. Muchas gracias por todo, dale like y nos vemos en la próxima.